Sus Biblias. Bien, gracias, paz y misericordia sea con todos ustedes, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Quien les saluda, el hermano Fernando desde Bolivia. Les mando un abrazo cariñoso, caluroso y gracias por ver los videos, gracias por estar con nosotros, amados hermanos. Y nada, Biblia en mano, papel, un cuaderno de notas si es que tuvieran y unos cuantos lapiceros para resaltar, porque hoy vamos a tocar puntos importantes de la vida de estos dos hombres. Llegamos al final del libro de Génesis, ha sido una travesía increíble este mes que hemos estado con este estudio de panorama del Antiguo Testamento. Ha sido el Génesis un libro impresionante para muchos, hemos quedado asombrados, hemos quedado tal vez anonadados con los temas que hemos visto, que muchos ya leímos el Génesis de una manera tal vez simple o lo hemos escuchado en la escuela dominical o tal vez de una u otra manera, directo o indirectamente, hemos escuchado historias del Génesis, pero no lo habíamos visto en el sentido teológico, que es donde realmente está apuntando este estudio, ¿no? Hemos visto en la primera parte los orígenes del universo, en esta segunda parte estamos viendo el origen de Israel. Recuerda que el Génesis no solamente es parte de la Torá, de la ley, sino que el Génesis nos va a enfocar en los orígenes, ¿no? Como Génesis también significa orígenes o comienzo o principios, ¿no? Entonces, en esta segunda parte, el autor Moisés nos está enseñando el origen de qué, de la nación de Israel, ¿no? Y vemos a un hombre que tiene el pacto con Dios, que en este caso es Abraham. Hemos visto su travesía, hemos visto también su salida de su parentela, cómo Dios ha estado con él, cómo él ha mostrado esa fe. Y llegamos la semana pasada a un punto muy importante que era la prueba más grande que tuvo Abraham acerca de entregar a Isaac para mostrar o obrar en esa fe, que esa fe obrara mostrando la fidelidad, la confianza y la obediencia a Dios, entregando a su propio, a su único hijo para ofrenda, holocausto a Dios. Y Abraham sale airoso y desde ahí se conoce la historia de Abraham, se conoce la fe de Abraham, la fidelidad de Abraham y el Nuevo Testamento lo conocemos como el padre de la fe, ¿no? Y ahora lo entendemos bien por qué le dicen padre de la fe, ¿no? Y amigo de Dios también. Es un hombre muy, pero muy importante. No vimos también la vida de Isaac, aunque la vida de Isaac, el autor Moisés no toma muchos capítulos para hablar de él, pero básicamente de los patriarcas, tanto de Abraham, de Isaac y de Jacob, recuerdan que el mensaje teológico siempre va a apuntar a la fe, ¿no? Por eso son los patriarcas. Si vamos, cuando continuemos en el Antiguo Testamento, tú vas a ver de parte de los profetas que cuando hay un reclamo a Israel, siempre le va a decir Dios a través de los profetas, eh, no os destruyo por amor a mi siervo Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? Siempre Dios está realzando a estos hombres. ¿Por qué? No solamente por el pacto, sino también por la fe de estos hombres, ¿no? Por las obras que estos hombres hicieron, mostrando la confianza completamente en Dios. Y Jacob no es la excepción, ¿no? Hoy vamos a tocar estos dos temas para finalizar, bueno, estos dos hombres y vamos a trazar puntos importantes de su vida. Abraham tiene un hijo a la edad de 100 años, que es Isaac. Isaac llegaría también a tener una esposa estéril, en este caso Rebeca, y uno se pregunta y dice, ¿por qué Dios está trabajando de esta manera? Y recuerda que el pensamiento de Moisés es enfocar aquel origen de la nación de Israel que es un tanto sobrenatural, ¿no? Una mujer de casi más de 90 años concibiendo un hijo, ¿no? Y vemos a Rebeca también haciendo lo mismo, ¿no? Entonces vemos que aunque Dios promete una gran nación, pero Dios trabaja en qué? Lo dijimos, en procesos. ¿Te das de cuenta? O sea, hay personas que queremos que Dios obre en nosotros, haga las cosas rápido, el día de mañana quiero yo hacer algo por el Señor, no, y Dios trabaja con procesos. Ponte a pensar, si yo el día de mañana, mira, día de mañana planto en mi jardín o en mi patio una semilla de manzana y al momento de entrar a mi cuarto, a mi recámara, oro al Señor y digo, Señor, el día de mañana que esté esa manzana ahí, porque nada es imposible para ti, quiero un fruto de manzanas. Esa petición es absurda, ¿sabes por qué? Porque estamos aplicando algo de Dios, decir, para ti nada es imposible, pero hermanos, la naturaleza de Dios, ¿cuál es? Dios trabaja en procesos, Él trabaja en procesos. Yo quiero que Dios me bendiga con un fruto de manzanas que planté, bueno, ¿qué va a pasar?
tiene que enraizar, tiene que germinar, tiene que dar los primeros brotes y tiene que hacerse un tallo, tiene que empezar la raíz, ¿o no? Es un proceso, ¿sabes por qué? Porque Dios trabaja así. Dios trabaja en procesos en nuestras vidas también. Dios nos está formando y moldeando cada vez a la imagen de Cristo para hacer de nosotros que un siervo y una sierva conforme a la voluntad de Dios. Y para eso, ¿qué vamos a pasar? Un proceso, ¿no? No es nada rápido cuando se hace o cuando se habla de las cosas del Señor, y Israel no sería la excepción, ¿no? La promesa estaba hecha: haré de ti una gran nación, ¿no? Serán como las estrellas y serán como el polvo en la arena del mar, ¿no? Que nadie puede contar. Pero Dios está utilizando procesos, ¿no? Empieza con Abraham, continúa con Isaac, el hijo de la promesa, pero cuando empezaría a formarse de una manera étnica la nación de Israel es con este hombre, Jacob. Recapitulemos la historia. Isaac ora a Dios y Dios escucha la oración de Isaac y también la oración de Rebeca, y Dios habla con Rebeca y le dice: de ti tendrás 2 hijos, ¿no? 2 hijos están en tu vientre, dice, ¿no? Y cuando Rebeca concibe, recuerdan que el que quiere salir primero es Jacob, está agarrando el talón de Esaú, pero Esaú es el que sale primero, ¿no? El primogénito. Y dice el texto que era un hombre muy velludo, ¿no? Que era un hombre de estirpe alto, ¿no? Que tenía una rigidez, era un hombre muy varonil. Pero Jacob no, ¿no es cierto? Tanto que Saúl es amado por Isaac y Jacob es amado por su madre Rebeca. ¿Por qué? Porque Esaú es un cazador, es un hombre fuerte, tiene madera del líder, pero Jacob se la pasaba en la cocina, cocinando con mamá, entonces era el preferido de mamá, ¿no? Entonces, es natural que Isaac ame a Esaú, porque él veía en Isaac, perdón, en Esaú, su primogénito, ese estirpe del líder. Isaac sabía que iba a partir, Isaac sabía que se iba a morir, iba a juntarse con sus padres, pero recuerden que estamos en un tiempo donde no solamente la nación está empezando, sino que también que la prole de la monarquía está ahí: siervos, alimentación, ganado, etcétera. Había cosas que ya Isaac tenía en multitud, también era rico como Abraham, Dios había bendecido a Isaac como bendició a Abraham, entonces era natural que esto tenía que ir continuando, ¿no? Entonces, es natural que se vea a Esaú como el que iba a continuar el legado de Abraham y también de Isaac, pero en ese trajín a Isaac llega a una cierta edad y dice la Biblia que estaba oscureciendo sus ojos, es decir, que estaba ya, no veía muy bien, estaba ya quedando ciego, y él decide dar la bendición. Atentos, mis hermanos del Zoom, porque vamos a hacer preguntitas, vamos a participar, porque esta historia es conocida. Esta historia es conocida por todo, la de Jacob, la de José, pero vamos a resaltar puntos claves, como siempre lo hemos hecho en la historia, ¿ya? Entonces, eh, Jacob, ¿no? Y Esaú crecen, pero ya llega el momento de que Isaac va a bendecir. Y obviamente en la mente de Isaac está bendecir a Esaú. Recuerda que el texto dice que Isaac amaba a Esaú, y Jacob era amado por su madre Rebeca, ¿no? Entonces, al momento de dar la bendición, escucha Rebeca lo que iba a hacer Isaac, porque le dice a Esaú: hijo mío, ve y caza un animal y dame un alimento, ¿no? Y cocínamelo para mí, dice, ¿no? Y porque te he de bendecir, le dice, ¿no? Entonces, Rebeca escucha eso, Esaú va a la casa del animal y habla con Jacob. Jacob en primera instancia se niega y dice: madre, ¿cómo haremos eso? Porque Esaú es velludo, yo soy lampiño, la voz es diferente, el olor también, la ropa también, como que Jacob rehúsa, ¿no? A su madre, y su madre le dice: por amor a mí haz esto, le dice, ¿no? Entonces, aunque Jacob se resiste un poco a la idea de la madre, al final termina accediendo. La madre le coloca ropas de Saúl, le coloca, recuerda, pelos de camello, perdón, pelos de algún animal para que pueda parecer velludo, su hijo, y también le coloca la ropa para que pueda oler como Esaú, ¿no es cierto? Ahora, yo sé que esa historia se la sabe. Ahora, espero que estemos leyendo ustedes también el libro del Génesis. Y aquí va la primera pregunta, ¿ya?
La bendición, sabemos que culmina ¿en quién culmina la bendición? En Jacob, ¿no es cierto? Culmina en Jacob. Ahora, la pregunta es para ustedes, porque hay como que una intriga ahí, ¿no? Porque tú ves la historia y dices, pero ¿qué pasó con Rebeca? Pareciera que a Esaú medio que no le agrada tanto el hijo mayor y ama tanto al menor que dice la bendición porque sea para al menor, ¿no? Obviamente entre esa historia hay una mentira, no hay una traición, hay muchas cosas que están pasando en ese trajín en cuanto Rebeca camufla a Jacob para que se haga pasar por Esaú, ¿no? Y al final Isaac bendice a Jacob. La pregunta ahí sería, amados hermanos, pónganse a pensar, mediten un momento, ¿por qué permitió Dios esto? ¿Por qué creen que Dios permitió esto? Porque ahí estaba actuando una mentira, una traición, es verdad, algo que no cuadra porque uno puede pensar, pero Dios, ¿por qué permitió eso? ¿Por qué permitió que Isaac bendijera a Jacob? ¿Qué está pasando ahí? Dios está avalando, está solidificando esa mentira, está aprobando esa mentira que hizo Rebeca y Jacob, porque recuerden que después que sale bendecido Jacob, entra Esaú, ¿no? Tardando un poco, dice, padre, aquí está la casa, aquí está la comida, y Isaac reacciona y dice, ¿quién eres tú? Yo soy tu hijo Esaú, tu primogénito. Si tú eres Esaú, ¿quién es el que entró? Dice Isaac. Porque le bendije, dice, tenía tu olor, era como tú, yo le bendije a él. Y Esaú reacciona y dice, ¿qué? Era Jacob, ¿no? Porque Jacob, ¿qué significa? Usurpador, ¿no? Por eso también le colocan Jacob, porque es el primero que quiso salir. Siempre quiso ocupar el lugar de la primogenitura. ¿Recuerdan capítulos más antes del que vamos a leer, del capítulo 27? ¿Recuerdan cuando vendió la primogenitura por un guisado de lenteja? ¿Se acuerdan todo eso? Entonces Jacob sí quería la bendición, ¿no? Aunque dijo Rebeca, haz esto, y dijo, no, se va a dar de cuenta, papá, yo soy lampiño, pero al final accedió y él recibió la bendición. La pregunta es ahí, ¿qué pasó? ¿Por qué Dios permitió que Isaac bendijera a Jacob? ¿Qué dicen ustedes? Está bien, puede engañar a Isaac, pero ¿engañó también a Dios? ¿O cómo es la cosa? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Dios permitió? ¿Alguna respuesta para eso? Los que han del Génesis. ¿Mm? A ver, activen sus audios. ¿Nadie? ¿Por qué creen? Nadie. El hermano dice, no sé, no opino, dicen los hermanos. No sé, no opino. Esta vez, pues, no Bien. sé, pues aferró no. ¿Perdón? Ya. A ver, mientras Pues no sé, piensan. mi hermano A Fernando, ver, pues no sé de pronto la respuesta correcta, pero me parece que capítulos o versículos antes Esaú tomó mujeres extranjeras y de pronto tal vez por eso, ¿no? Pues no sé si será la correcta, porque como no, ellos eran celosos de mantener la raza, no sé. no, no, no es esa la respuesta. Cerca, bueno, esa es una muestra de que Esaú sí era indigno, sí, tomó mujeres para hacer molestar a Rebeca, es cierto, incluso tomó 3 mujeres gentiles, ¿no? Pero no es la respuesta, no es la respuesta. Recuerda que Isaac está a punto y él sabe. ¿A quién quería bendecir Isaac? A Esaú. No, Isaac no dice, bueno, mira, Esaú se ha tomado 3 mujeres, está haciendo pleito y te quito la bendición. Ven, Jacob. Él no dice eso. En primera instancia, Isaac sí quiere bendecir a Esaú. ¿Quién hace la treta? ¿Quién hace la mentira? La madre y el hijo. Y al final, la bendición cae sobre el hijo menor, pero ahí hay un mensaje también, porque Dios está ahí. Recuerden que la bendición de Abraham está pasando a Isaac y esta es la bendición que estaría pasando a Jacob. A ver, ¿alguien tiene alguna idea? Mientras piensan, voy a leer el texto. Mira, 27 capítulo 33, versículo 33. Génesis capítulo 27, verso 33. Vamos a leer desde el 32. Entonces Isaac su padre le dijo,
en este momento está entrando Esaú a la escena de Isaac, al cuarto, y dice, ¿quién eres tú? Y le dijo, yo soy tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, con una muy gran, clamó con una muy grande y, perdón, y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, subraya eso, ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? ¿No? Entonces Isaac empieza a lamentarse con Esaú, ¿no? Entonces ahí, esa es la escena que uno piensa y dice, mira, Dios está permitiendo el engaño. ¿Qué pasó aquí? ¿Alguien tiene alguna respuesta? ¿Alguien puede pensar por qué Dios permitió esto? Muy bien, no hay nadie, ahí están pensando. ¿Quién está averiguando por Google? Ya veo, ahí están, ya están, y mira, ya están ahí. Pero pensemos un momento, pensemos un momento. Recuerden, perdón, que la elección de Israel siempre ha sido por voluntad divina, o sea, por voluntad de Dios. Dios escogió a Israel, ojo, no para salvación, sino para administración. Ahora, ¿Dios permite esto? ¿Permite que Jacob reciba la bendición? ¿En los planes de Dios estaba la bendición que sea para Esaú? No. Siempre fue la bendición en los planes de Dios, en la mente de Dios, ¿para quién? Para Jacob. Siempre lo fue. Dios tenía el propósito de que el menor sirviera al mayor, de que Jacob reciba la bendición. ¿Cómo sabemos eso? La conversación de Dios con Rebeca. ¿Recuerdan lo que le dijo? Vamos al capítulo 25, verso 20. Esta es la clave para entender, porque si tú lees la traición, el engaño de Jacob y Rebeca, tú piensas, pero ¿qué está pasando Dios? ¿Por qué está haciendo esto? ¿Por qué permite todas estas cosas? Pero recuerda primeramente lo que Dios dice acerca de estos dos gemelos a Rebeca. Capítulo 25, verso 20. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Pandaram, hermana de Labán. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril y la aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, escucha esta parte, la mujer está hablando, Rebeca en este caso dice, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue, ahí está, a consultar a Jehová, fue a hablar con Dios, Rebeca, y escucha la respuesta de Dios. Y le respondió Jehová diciendo, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas, el un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. ¿Te das de cuenta? Eso es lo que Dios dice acerca de sus 2 hijos. ¿Quién está en los pensamientos de Dios que esté por encima de quién? Encima del mayor, el menor. En este caso, ¿quién? Jacob. ¿Encima de quién? Encima de Esaú. Mira, no han nacido, no han hecho mal. Esaú todavía no conoce otras mujeres. Jacob no se dedica a ser manso al lado de su madre. No, no han nacido. Pero ¿qué hace Dios? Dios escoge a Jacob y rechaza a quién? A Esaú. Y eso lo va a decir Romanos capítulo 9. Pero recuerda que no está hablando de eso, no está hablando de algo personal, sino de naciones. Recuerda una cosa muy importante, amado hermano. Cuando hablamos de la elección de Israel, nunca atribuyes soterología, es decir, salvación. No pienses que Dios escogió a Israel para que toda Israel sea salva. No. Cuando la elección de Israel por mayordomía, para administración de las cosas de Dios. Nunca Dios escogió para salvación, sino para que a través de Israel puedan conocer las naciones a Dios. Esa es la elección.
¿Ya? Ahora, cuando Dios escoge a Jacob y a Esaú, hablando de nombres propios, pero Dios tiene tiene una idea o tiene un plan que va más allá de las personas, sino de que naciones, naciones. Ahora, en el trayecto de la bendición, recuerda que Esaú desprecia la primogenitura, vende su primogenitura por un plato de lentejas. ¿Recuerdas la escena? Entonces, perdió, porque dice el autor a los hebreos que no seáis como Esaú que aborreció, que despreció la primogenitura. No, en ese sentido ya, por eso Esaú dice en esta parte cuando habla con Isaac, ya me has suplantado dos veces, dice, porque primeramente tomó mi primogenitura, sí, porque Esaú se la vendió a Jacob por un plato de comida y panes, y la segunda toma la bendición de Esaú. ¿Te das de cuenta? Entonces, aunque vemos ahí mentira, aunque vemos ahí como que una artimaña entre la madre y el hijo, pero recuerda, el corazón de Jacob va a mostrar diferente. Ahora uno piensa y dice, mira, Jacob quería las cosas, ponte a pensar, Jacob quería los bienes de Isaac, quería los bienes, quería los ganados, quería administrar, ¿quería eso Jacob? Él no quería eso. Cuando hablamos de la bendición, recuerda que la bendición viene a la bendición de Dios. Lo que Dios bendijo a Abraham está pasando a Isaac y eso es lo que Jacob quiere recibir, esa bendición que iba desde su abuelo a su padre y él quiere recibir esa bendición. Jacob no está queriendo tener la autoridad, el poder, el dominio para poder guiar la tribu de Isaac. Porque cuando él recibe la bendición, ¿qué pasa? Se aleja y se va con su tío Labán. ¿Y se va con cuánto de dinero? ¿Con cuánto de oro? Nada, vacío. Ni tiene dote para pagar por Raquel. ¿No es cierto? Entonces trabaja 7 años, con los 7 años de ley Raquel son 14 años que trabaja por las dos mujeres. ¿Te das de cuenta? Entonces, ¿qué es lo que quería Jacob? La bendición. ¿Qué bendición? ¿Material? No, la divina. La divina. Por eso, hermanos, cuando veas la vida de alguien, cuando veas el Génesis, siempre trata de entender cómo esa persona ha ido su vida transcurriendo y en progreso y cómo Dios está queriendo que veamos a ese personaje. Ahora, en el trayecto de esta bendición, Jacob, ¿qué hace? Muchas cosas va a pasar después de esta bendición que él recibe. ¿Cuál ha sido la bendición? Vamos al capítulo 27. Esto es muy importante que entiendas. Recuerda que la bendición única, la bendición pasa a Jacob, pero hay una segunda bendición que cae también sobre Esaú. Siempre recuerda eso. Y también recuerda que Esaú sigue siendo un descendiente de Abraham. Y recuerda que la promesa a Abraham que su simiente, que su generación será bendecida. Recuerda siempre eso. Ahora, vamos al capítulo 27, verso 31. Perdón, verso 28. Vamos a leer desde el 27. 27 del Génesis. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos y le dijo, diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Aquí está la bendición. Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvente pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinarán ante ti los hijos de tu madre. Y eso va a pasar porque el mismo Esaú va a ser sometido a esta bendición. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Quiero que pongas atención a lo que voy a decir. Jacob estaba interesado en esta bendición. En la primera parte de la bendición, ¿qué hace Isaac? Le bendice materialmente. Donde tú vayas, a cualquier campo que vaya, la lluvia va a caer, va a ser una tierra fructífera. Sí, la bendice. ¿No es cierto? Pero le dice, mira, naciones te servirán, pueblos te servirás, tú estarás encima de todo pueblo, encima de toda nación. Y aparte de eso, todos tus familiares te van a servir. Tú vas a ser su Señor. ¿Y qué más le dice? Maldito será el que te maldice, bendito será el que te bendice. Esa es la bendición que Jacob quería recibir después que obtuvo la primogenitura. Ahora, en el corazón de Jacob, amados hermanos, estaba ¿qué cosa? La bendición divina. Él quería recibir la bendición divina. Él quería tener comunión como tenía Abraham
Isaac con el Dios que había bendecido a su abuelo y a su padre. Ahora entiendes por qué cuando Jacob se encuentra con el ángel de Jehová, pelean toda la noche, ¿sabe? ¿Y qué le dice? No te voy a soltar hasta que me bendigas. ¿Te das de cuenta? La bendición que Jacob siempre quiso era la divina. Él siempre quiso conectarse con Dios. Por eso Dios lo escoge. Recuerda una vez más, no es para salvación, sino es para que Él pueda dar inicio y continuar a la nación de Israel. Si tú lees esta parte de la traición a Esaú y tú dices, te molestas y dices, pero ¿qué pasó? Que la promesa era para Esaú, Esaú es el primogénito, Esaú era el que tenía estirpe, el que tenía carácter, pero un momento, recuerda que Dios no ve la apariencia, Dios ve el corazón y ahí está actuando uno de los atributos de Dios, la omnisciencia. La omnisciencia, Dios conocía el corazón de Jacob. Por eso es que de esa nación, perdón, de Jacob, se iba a levantar la nación de Israel. ¿No es cierto? Un punto importante en la vida de Jacob es la bendición. Nunca te olvides de eso. Un punto importante después de que corre a Labán, después que trabaja 7 años, sabemos la historia, pero un punto importante en la vida de él, antes de todo eso, es la bendición que recibe de Isaac. Es más, Isaac corrobora esto, porque cuando se da de cuenta que hizo bien, ¿qué hace? Nuevamente bendice a Jacob y le dice, huye de este lugar, no tomes mujer de este lugar, de esta nación, sino ve a la casa de Labán, que era su cuñado, y toma mujer de ahí, le dice, ¿no? Entonces escapa Jacob y Esaú mismo, perdón, Isaac corrobora eso. La bendición cayó en manos correctas, en una persona correcta, porque aparte de ver el comportamiento de Esaú, vieron el comportamiento y el carácter de Jacob. Entonces no te cierres y digas, pero ¿por qué? Mira, es una mentira, una traición ahí. Pero Dios recuerda que cuando empieza el embarazo de Rebeca, le dice, el menor servirá al mayor, ¿no? Y el apóstol Pablo corrobora eso en Romanos capítulo 9 cuando dice, a Esaú aborrecí y a Jacob amé, ¿no? ¿Te das de cuenta de eso? Vamos un momento ahí, Romanos capítulo 9, ¿ya? Romanos capítulo 9. Está citando ahí el autor, no el Génesis, está citando el libro de Malaquías, que también va a hablar acerca de eso, pero vamos al Nuevo Testamento donde el apóstol Pablo quiere enfatizar algo. Romanos capítulo 9, ¿ya? Romanos capítulo 9, verso, enseguida les digo, verso 11. Vamos a leer desde el 10. Romanos 9, 10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Tú notas una palabra ahí. ¿Cuál? Elección. Entonces, hermano, me estás diciendo que Dios eligió a Abraham, Dios eligió al hijo de la promesa, sí, porque textos más adelante le va a decir, no fue la promesa en Ismael, pero Ismael acaso no fue hijo de Abraham, sí, pero Dios dice, a ver un momento, yo no escogí a Ismael, Abraham tuvo un hijo, sí, porque Sara se desesperó, está bien, es un hijo de Abraham y dice Dios a Agar, lo voy a bendecir, de él también saldrán 12 príncipes, pero no es mi elección dar la bendición a Ismael. Entonces, ¿Dios en quién? En Isaac te será llamada descendencia. Muy bien. Isaac tiene 2 hijos, Esaú y Jacob, y nuevamente se repite la historia, pero el primogénito recibe la bendición y Dios dice, no, porque en Jacob será la nación que yo voy a levantar. ¿Cuál nación? Israel. Ahora, recuerda una cosa, cuando vamos a Romanos capítulo 9, recuerda una cosa importante cuando hablamos de la elección. Hermano, en la Biblia, ¿hay elección? ¿Hay predestinación? Sí,
pero nunca es para salvación. Anota eso, nunca es para salvación. La elección siempre recae en Israel. Dios escogió a ese pueblo, Dios escogió a Abraham, Dios escogió a Isaac, Dios escogió a Jacob, pero nunca fue para salvación. ¿Para qué fue? Para que dieran origen a la nación de Israel. Si fuera una elección para salvación, ¿por qué todos los judíos no son salvos? ¿Te das de cuenta? Nunca fue una elección para salvación. A veces pensamos y decimos, Dios escogió a Israel para que sean salvos, ahora escogió a la iglesia en el Nuevo Testamento. Error. Ahora no hay predestinación, no hay elección. Dios no elige y dice, mira, en el 2020 a Juancito le voy a hacer mi hijo y a Marquitos no, porque no me cae, lo aborrecí. No hay eso. No hay eso en el Nuevo Testamento, no hay eso en esta dispensación. Es más, no había eso en toda la Biblia. Dios escogió, sí. Dios predestinó, sí. Dios eligió también. ¿Pero a quién? A Israel. ¿Para qué? No para salvación, para mayordomía, para administración. Dios escogió a Israel para que a través de ese pueblo Dios se haga conocer a las demás naciones a través de pactos, señales, prodigios y también de la bendición que tenía este pueblo. Por ejemplo, cuando llegó las 10 plagas en Egipto, ¿acaso tocaron esas 10 plagas a la nación hebrea? No la tocaron. ¿Por qué? ¿Porque eran todos salvos? ¿Porque todos alababan a Dios? No, porque Dios escogió a ese pueblo para que a través de ese pueblo se vieran los prodigios y el poder de Dios que estaba dando cobertura y bendición a ese pueblo. ¿Te das de cuenta? ¿Me dejo entender? No es para elección para salvación, es para elección para administración. A veces escuchamos, yo lo escuchaba cuando estaba empezando todo, decimos, en el Antiguo Testamento Dios salvaba a Israel por medio de las obras, ¿no? El escogido de Israel. No, hay que diferenciar. Nunca lleves todo al campo de la salvación. Entiende lo que es administración y lo que es salvación. Son cosas muy, pero muy diferentes, ¿ya? Entonces, volvemos al Génesis y vemos que la elección de Dios sí recae sobre este hombre que es Jacob. Ahora, recuerda que este hombre Jacob también está siguiendo el propósito de Dios. También él está mostrando un carácter de fe, por eso también va a ser un hombre muy importante. Ahora, cuando Jacob pasa a 14 años, recuerdan toda la historia con Labán se aprovecha de Jacob, pero el momento de volver a su ciudad donde estaba habitando Isaac, en ese trayecto, antes de encontrarse con Esaú, porque él sabía que él Esaú quería matarlo, recuerdan la escena, y él estaba de miedo, dice, mira, Esaú estaba ahí con más de 200 soldados, y Jacob tenía tanto miedo, que dice que un día, antes de presentarse, estaba llegando el día de presentarse con su hermano Esaú, él se aleja de sus esposas, de sus hijos, y ¿qué hace? Va a un monte, y ahí pasa el segundo evento más importante en la vida de Jacob. Jacob recibe la bendición de Dios. Vamos a Génesis, Génesis capítulo 32, versículo 22. Génesis capítulo 32, versículo 22. Dice el texto así: y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todos los que tenía, y así se quedó Jacob solo y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el cinto de su encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba, y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me... ¿Ahora entiendes? O sea, si tú analizas la vida de Jacob, algo tenía en mente él. ¿Qué tenía en mente? ¿Tener posesión? A ver, él nunca quiso, mira, en su misma infancia ves eso, metido en la cocina, cocinando, bien una vida tranquila. Él no se preocupaba por administrar las cosas de su padre. Por eso Isaac dice, no, Jacob no, Esaú, carácter, cazador, bien parecido, buen mozo, pero Dios qué diría, para ti Isaac puede ser tu primogénito un hombre viril, un hombre que puede guiar, ¿sí? Pero yo escogí a Jacob.
Pero Jacob también mostraría frutos de todo eso. Él quiso la bendición para tener una conexión con Dios. Y aquí hace lo mismo. Ahora entiendes por qué él no le deja a este ángel y está luchando. Mira, ¿cuántas horas lucharon? Toda, dice ahí que hasta amaneció, hasta que empezó a rayar el alba. No le soltó y dice, ahí luchó y le abrazó. El ángel de Jehová le empujaba, el otro lo amarraba y dice, ¿por qué no me sueltas? No te voy a soltar, o te voy a soltar si es que tú me bendices. Y si no lo haces, no te voy a soltar. Y luchó en ese trajín, bendíceme, bendíceme. A ver, Jacob, ¿por qué tanta importancia? Porque Jacob entendía la conexión de lo que es estar con una divinidad. Quería que le bendiga. Por eso Jacob se esmeraba en eso. ¿Y qué hace este ángel de Jehová? Le dice, mira, ya raya el alba y él tenía que irse. Y dice que le toca el costado, el muslo y lo descoyunta, es decir, lo deja cojo, lo deja cojo. Y ahí le bendice. Escucha lo que va a pasar. Capítulo 32, verso 28, perdón, 27. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Obviamente este ángel de Jehová es Cristo preencarnado, es una teofanía de Cristo, como ya lo habíamos visto las semanas pasadas. Entonces, ¿con quién está luchando Jacob? No es con un ángel cualquiera, es con Dios. Le dice ahí, porque con Dios has luchado y has vencido. ¿Quién era ese ángel de Jehová? Dios. ¿Te das de cuenta? El mismo se autotitula Dios. ¿Quién puede bendecir sino Dios? Ahora, en esta bendición es donde se origina que la nación de Israel. Recuerda que se le promete a Abraham, continúa con Isaac, pero no están viendo esta bendición de la multiplicación, de ser una gran nación, no lo están viendo. ¿Te das de cuenta? Pero ya en Jacob ya empieza la nación de Israel de manera étnica, como nación, como pueblo, y los encargados van a ser quienes, las 12 tribus, o perdón, sus 12 hijos, ¿no es cierto? Entonces, ahí es algo muy importante. Y quiero que aquí veamos algo importante de Jacob, porque esto es importante porque Jacob valoraba la bendición de Dios. O sea, tú no piensas que Jacob era malo porque, mira, justo cuando Esaú tenía hambre, está haciendo un guisado, todo rico, y era astuto. No pienses eso. O sea, ve a Jacob como que él valoraba la bendición de Dios, él valoraba las promesas de Dios. No por nada hizo tanto. Mira, Esaú, tú menosprecias la primogenitura, dámela a mí, porque yo quiero la bendición de Dios hacia nuestros padres. Él no quería la riqueza de sus padres, él quería la bendición de Dios a sus padres. Cuando tiene la oportunidad de encontrarse con este ángel y recuerda que está a punto de morir en su mente, él, por manos de su hermano Esaú, en sus encuentros, él que dice, bendíceme, bendíceme y bendíceme. Alguien diría, pero tal vez en el corazón de Jacob había que quería riquezas, más ganado. No, él vino rico de la casa de Labán. Dios lo prosperó, Dios lo bendijo. Él sí tenía ganado, sí tenía mucho, pero mucha economía, él era rico también. Ahora, ¿qué es lo que más le motivaba a Jacob para recibir bendición? Las bendiciones de Dios, lo espiritual, eso es lo que le motivaba. En este caso, ¿qué está haciendo Jacob? Está luchando por eso. Está luchando, quiere, Señor, bendíceme. ¿Qué está mostrando Jacob ahí? Dios le dice, porque has luchado, porque has perseverado y no me has soltado. Ha sido una lucha ardua, pero tú no te has cansado. Ahora te bendeciré. Y eso es como tenemos que ver la bendición de Dios. Y eso es como tenemos que ver el servicio a Dios. Y eso es como tenemos que ver la alabanza a Dios. Es algo que tenemos que esforzarnos, que tenemos que darle el valor. Jesús diría, mira, algunos le dijeron, Jesús, queremos ser tus discípulos. Y Jesús les dijo, mira, las zorras tienen cueva, las aves tienen un nido, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. ¿Qué te está diciendo con eso? Quieres ser mi discípulo, pero recuerda algo, esto va a ser mucho esfuerzo, va a ser mucho trabajo.
¿Y cuándo hemos perdido el valor de las bendiciones espirituales? Cuando hemos caído a volver un evangelio tan suave, tan cómodo y decir, mira, un domingo vas y oras y repite esta oración conmigo y Dios te va a bendecir. Cuando hemos perdido el foco de entender el valor de lo espiritual y esforzarnos por ello. ¿Te das de cuenta? Por algo Jesús diría, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. ¿Le costó la bendición a Jacob? Claro que sí. Y no solamente eso, mira, al momento de bendecirle, Dios le dejó cojo para siempre. Desde esa vez Jacob cojeaba, toda su vida cojeado, hasta su muerte. Seguramente él veía ese estado en el que estaba su pie y decía, no importa cómo esté, no importa si voy a cojear más. Lo importante es que Dios me bendijo. Lo importante es que pude ver de frente a frente a Dios, pude escuchar su voz y es más, Él me bendijo. ¿Cuándo hemos perdido el valor de lo espiritual? Nos hemos vuelto cristianos tan cobardes que le hacemos frente al sufrimiento, le hacemos frente a la tribulación, le hacemos frente al desánimo. Decimos, ¿para qué voy a hacer esto? ¿Te das de cuenta? No hemos entendido el valor de la bendición espiritual. Y esto conlleva ¿qué? Sacrificio, constancia, perseverancia. Cuando entendemos la bendición espiritual, nos aferramos a ella y Dios bendice. Y puede quedar marcas y secuelas de eso. ¿Cuántos pastores, maestros no han dejado sus trabajos? ¿Cuántos hermanos y hermanas no han perdido familia o han dejado de hablar o les han hecho a un lado la sociedad, amigos, hermanos, porque son creyentes? Y esta es una marca distintiva de que Dios nos está bendiciendo. Y lo que importa ahora en esta vida no es recibir la bendición material, sino la bendición espiritual. ¿Te das de cuenta, amado hermano? Por eso la salvación es algo tan grande que muchos no se dan de cuenta de lo importante que es. Si se dieran cuenta de la importancia de la salvación, de la importancia de la regeneración y de la importancia de lo que es ser nacido de nuevo, no estarían rehusándote diciendo, no, al siguiente voy a la iglesia, no, cuando sea viejo voy a la iglesia. ¿Sabes qué harían? Doblarían, clamarían y pedirían a Dios como aquel mendigo que dijo, Señor, obséquiame la salvación, dame la salvación. Y Jesús dijo, el que toque, el que golpee se le abrirá, el que busque hallará. Entonces a veces hemos perdido el foco de dar el valor a lo espiritual, a las bendiciones de Dios. Clamamos tanto por las bendiciones materiales que hemos perdido el foco de las bendiciones espirituales. ¿Y qué quería Jacob? La bendición espiritual. No me importa si sigo cojo ahora, si voy a estar apoyado de un pastor toda mi vida. Lo importante es que vi a Dios, Dios me bendijo y Él hará de mí una gran nación. La bendición de Dios es lo que está mostrando aquí Jacob. Y muchas veces nosotros caemos por eso. ¿Sabes por qué te desanimas, amado hermano? Porque no persistes. No persistes. ¿Sabes por qué a veces estás leyendo? Voy a empezar hoy Génesis capítulo 1. En el principio y pasa media hora y ya te estás durmiendo. ¿Sabes por qué? Porque no has entendido el valor de las bendiciones espirituales. Es más, la palabra es una bendición que la tenemos, que la podemos disfrutar. Jacob vio al ángel de Jehová y dijo, no, él es un ser divino. Y yo haré que me bendiga. No, aléjate de mí. ¿Y qué hizo Jacob? ¿Se rindió? No se rindió. Se aferró más hasta que Dios lo bendijo. Le dijo, muy bien, has luchado y has ganado, porque buscaste y encontraste, porque llamaste y se te escuchó. Por eso a veces fracasamos en nuestra vida espiritual, porque no somos constantes. A la primera caída, a la primera empujada, nos quedamos en el suelo tendidos y no nos levantamos. Recuerda que en el sacrificio, en la obediencia y en la perseverancia hay bendición. Si no hay eso, hermanos, nunca va a haber bendición. No esperes que las cosas se hagan fácil. ¿Te das de cuenta? Si estoy aquí, amados hermanos, es porque viví un proceso también. No es que el hermano Fernando llegó de un paracaídas así con todo lo que sabe. No, pasé un proceso como tú lo estás pasando, pero el proceso, ¿sabes qué implica? Aferrarse a Dios, en constancia a Dios. No te desarraigues de esa bendición. Esfuérzate por ello. Te voltean, vuélvete a levantar, vuélvete a aferrar.
El mundo te dice, no, ¿para qué ser creyente? ¿Para qué ser? Pues levántate. No, me apego a la cruz, me abrazo la cruz. Mi esperanza es Cristo. Muchas veces aquí en las historias vemos todo eso. Recuerda que el mensaje teológico siempre va a apuntar la fe de estos hombres. ¿No es cierto? Entonces, un acto muy importante de la vida de Jacob, que no solamente va a ampliar lo que es la perseverancia y dar el valor a lo que es las cosas espirituales y mostrar en diferencia lo que son las cosas terrenales, pero también ahí Dios le dice, mira, te voy a bendecir. ¿Y cuál es tu nombre? Jacob, usurpador. No, no, tú ya no te llamarás así. Tú serás Israel. ¿Qué le está diciendo ahí? Porque de ti será la nación que yo escogí, la cual prometí a Abraham, la cual prometí a Isaac, en ti se estará cumpliendo. Wow, es un proceso la nación de Israel. Cualquier judío que lea esta historia tiene que palpitar su corazón, quebrantarse por ver cómo empezó la historia de su nación, ¿no? Entonces vemos ahí algo muy importante de la vida de Jacob también. Ahora, después de todo eso, vemos ahí que Jacob tiene un hijo. Recuerden que Jacob tiene dos esposas. Ahora uno no piense, recuerden la historia, alguien piense, pero ¿por qué permitió Dios que tengan? No, recuerden que él fue engañado por Labán. Él quería casarse, amaba a Raquel. Labán le engañó y le dio a Lea. Recuerdan la historia, ¿no? Entonces, no es que Jacob quiso tener varias mujeres. No fue eso. Él quiso tener una mujer, a Rebeca, perdón, a Raquel. Pero Labán intervino en eso. Ahí también, ¿qué pasó para que él tuviera hijos con las concubinas? Las mujeres, ¿no? Siempre una mujer quiere llevar la delantera a la otra mujer, ¿no? Alguien dijo por eso ciertamente, no te metas en líos de mujeres, ¿no? No te metas cuando mujeres están así, tal vez discutiendo, altercando, no, es como entrar a la Segunda Guerra Mundial, no, no te metas, porque de ahí no sales vivo. Y algo similar pasaba, porque Lea competía con Raquel, recuerda que Raquel no podía también tener hijos, y Lea sí le estaba dando hijos, ¿no? Y Raquel nuevamente, mira, ¿cómo se repite el patrón, no? Raquel también le da a Jacob, a su sierva, ¿no? Y de ahí Lea dice, no, 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 yo no me quedo atrás. Toma a su sierva y también le da a Jacob. Y de ahí se empiezan a agrandar sus hijos, ¿no? Entonces, él tuvo en sí dos esposas y dos concubinas, ¿no? Con las que sí tuvo hijo. Pero recuerda quién amaba a Raquel, ¿no? Amaba entrañadamente a Raquel, no por nada, trabajó por ella casi, sumando ya sería 14 años, ¿no? Trabajó primeramente 7, fue engañado, después otros, wow. Sí que la amaba, trabajar 14 años por una mujer gratis, eso sí es amor, amor genuino, ¿no? Las hermanas deben decir, sí, aquí ya ni trabajan por nosotras, ¿no? Pero la historia bíblica nos muestra eso, ¿no? Muy bien, pasamos a lo que va a pasar después. Eh, ¿Recuerda esta parte de la historia? Que Jacob, hermanos, se encuentra con Esaú, se encuentra después de recibir la bendición del ángel de Jehová, se encuentra con Jacob, perdón, con Esaú, su hermano, y él piensa que él le va a dañar, le va a matar. Él estaba dispuesto a eso, porque cuando le ve, se inclina y le dice, Señor, soy tu siervo, le dice. ¿No es cierto, Jacob? Le dice eso a Esaú y Esaú le dice, le corre, es una escena emotiva, le abraza, le besa y le dice, no hay nada que hablar, tú eres mi hermano. Y se abrazan y Esaú se adelanta y Jacob viene por atrás porque estaba ya cojo, tenía esposa, tenía niños y están yendo lentamente. Llega a la ciudad, se establece y ahí empieza todo, ¿no? Para ese trayecto ya Esaú parte a otra ciudad, ¿no? Parte a otra ciudad. Ahora, quiero que entiendas esto, quiero que anotes esta parte, amado hermano, anote esta parte. Mira aquí un momento. Recuerda cuando Dios le dijo a Rebeca, en tu vientre, en tu seno, hay dos naciones. No le dijo hay dos niños, hay dos naciones, porque Dios tiene un pensamiento que va a ir más allá. Dios recuerda que está utilizando la omnisciencia para saber que de esos dos hijos, dos naciones iban a levantar. Por parte de Jacob, ¿qué nación se está levantando? Israel. Ahora, por parte de Esaú,
¿qué nación se levanta? Alguien dígame, ¿qué nación se origina por Esaú? A ver, por 5 puntos extras. Edom, los edomitas. Eso, anote ahí. De Esaú surgen los edomitas, ¿no? De Jacob, Israel, y de Esaú, Edom. Grábate eso porque cuando lleguemos a los profetas menores se va a hablar mucho de Edom, ¿ya? Y mayormente a veces va a utilizar los profetas el nombre de Esaú, ¿no? La nación de Esaú, y uno ya entiende, está hablando de Edom, ¿no? Recuerda que el Génesis te está marcando orígenes de naciones, ¿ya? Lo mismo va a pasar en el caso de Lot, porque recuerda que de las dos hijas de Lot nacieron dos naciones, ¿no ve? Entonces, a veces los profetas van a utilizar el parentesco con Lot para que para indicar las dos naciones. Grábate muy bien eso, qué nombre o qué hombre está dando origen a cierta nación, porque algunos profetas van a usar no nombre de nación, sino los nombres de los hombres que han originado cada nación, ¿no? Entonces, eso es algo que se queda ahí, ¿no? Y se relata la generación de Esaú, pero el común denominador es que Esaú da origen a la nación de Edom, ¿no? La historia culmina de la siguiente manera. Esaú se va a otra región, se edifica la nación de Edom, Israel, es decir, Jacob, se queda en Canaán, pero en ese trayecto sus hijos venden a José, su amado, su querido, su adulado, no sé cómo era en otros países, ¿no? Su querido, su preferido. ¿Recuerdan la historia? Es vendido por esclavos, pero es vendido por sus hermanos a un mercader y este le conduce hasta Egipto, es vendido, pasa el alboroto con la esposa de Potifar y ahí el hombre entra a la cárcel por más de 3 años y ahí conoce a dos hombres. ¿Se acuerdan la escena? Vamos al eh, Génesis capítulo 40, Génesis capítulo 40, verso, a ver, para que ahí mis hermanos me acompañen, hermana Belén y hermano René, van a leer ustedes dos, ¿ya? Hermanita Belén, Génesis capítulo 40, verso eh, 7, 40, verso 7 al verso 10. Repito, Génesis capítulo 40, verso 7 al 10. A ver, escucharemos la lectura. Recuerda que esto está pasando, él está encarcelado porque ha sido acusado de infamia, de tal vez querer abusar a la esposa de Potifar, pero no fue así. Fue encarcelado y está ahí 3 años, ¿no? Pero vean, escucharemos el relato de la Biblia, ¿ya? Génesis 47 al 10. Amén. Génesis, capítulo 40, versos 7 al 10. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. 9. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. Amén. Hermano René, complemente del 11 al 14. Amén, hermanos. Génesis 40, del 11 al 14. Sí. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa del Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José, esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te
restituirá a tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate, pues, de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saque de esta casa. Amén. Amén. Esta es la parte en que cambia drásticamente. Ya lo había hecho, José, había cambiado su vida drásticamente cuando él ha sido vendido, ¿no? Posiblemente José haya sido vendido a sus 15, de 12 a 15 años, dicen muchos eruditos, posiblemente, es más seguro eso, porque dice que cuando se volvió gobernador tenía 30 años, ¿no? Entonces, calculamos o calculan los eruditos todo eso viendo la historia también, ¿no? Ahora, ya había cambiado la historia de José, ya había cambiado la vida de José con la mentira de sus hermanos cuando lo vendieron por envidia, ¿no? Pero aquí quiero que lleguemos a un punto teológico y vamos a participar con una pregunta que les voy a hacer. Pero la historia es bonita, la sabemos. Personalmente, la historia más dramática que tiene de todo es la historia de José. Es una novela, es un exquisito leerlo cuando lo vemos como una literatura de una novela. Es exquisita, tiene de todo. Tiene traición, tiene mentira, tiene fe, o sea, es hermosísima la historia de José. Pero uno se pregunta y dice, hermano, ¿acaso Jacob, perdón, sí, acaso Jacob no tuvo 12 hijos? En este caso, hasta este momento está teniendo 11. Pero por qué Moisés le está dando importancia a la historia de José? ¿Por qué? Pregunta para ustedes. ¿Será porque es triste la historia de José y Moisés quería contarlo? ¿Será porque quiere enseñarnos a nosotros que hay que tratar bien a nuestros hermanos menores? ¿Por qué creen ustedes que Moisés está colocando importancia en la historia de José? Porque los 11 hermanos también tuvieron una historia, ¿no? Y Moisés relata un poco de la historia de Judá. Pero en este caso se abarca desde el capítulo, casi desde el capítulo 37, amados hermanos. Sí, desde el capítulo 37 va a arrancar hasta el capítulo 50 la historia de José. ¿Por qué creen que Moisés está colocando importancia en José? A ver, sugerencias. ¿Mm? No hay nadie. En lo teológico se puede decir que porque apunta a Jesucristo. Ya, puede ser. ¿Ya? ¿Quién más? Amén, Que a hermano. través de Nuestro la... Señor perdón, tenía un perdón. plan para José y porque también iba a pasar, no ves, los 7 años de abundancia y otros 7 años de hambre, ¿no? Tal vez era para ese propósito o también puede ser para que ellos vayan a Egipto y sirvan 400 años, porque el Señor le ha hablado a Abraham eso, ¿no? Ya, ya. A ver, ¿quién más? ¿Quién quiere participar? ¿Nadie más? Muy bien. Entonces, ahí estamos viendo, sí, sí, hay una semejanza, eso sí, porque recuerden que la vida es cristocéntrica, y sí hay una semejanza en ciertos hombres, siervos, que van a tener un parentesco muy, muy cercano con lo que Cristo va a hacer después del Nuevo Testamento, ¿no? El caso de Daniel, también Daniel es un prototipo de Cristo, ¿no? José también es un tipo de Cristo, ¿no? Entonces, eso es innegable. Pero metámonos un poquito más a la historia de Israel, ¿no? Recuerda que los primeros lectores no están interpretando, aquí está Jesús, recuerda eso, ¿no? Entonces, los primeros lectores son judíos, entonces están queriendo aprender eso, ¿no? Entonces, ¿por qué relata tanto la historia de José? Ah, una hermana lo dijo, ¿no? Para cumplir de una manera lo que Dios había hablado con Abraham. Le dijo que 400 años tu pueblo estará, ¿qué? Estará esclavizada en una nación, ¿no? Y después de esos 400 años yo vendré y los libertaré y castigaré a esa nación que hubiera esclavizado a tu pueblo. Dice, ¿no es cierto? En Génesis capítulo 15. Muy bien, eso sí lo sabemos, pero
Ahora, no solamente ahí tiene un propósito Dios, sí, el castigo, perdón, la esclavitud estaba ya prefijada por Dios. ¿Y recuerdan lo que les dijo? ¿Por qué Dios prefijó eso? A ver, ¿por qué Dios prefijó la esclavitud? ¿Se acuerdan? Respóndanme ustedes. ¿Por qué prefijó Dios eso? ¿Cómo, por qué Dios prefijó que la nación iba a estar 400 años esclavizada? ¿Por qué? Pongan su mente en la narración, en la historia de Israel. ¿Alguien? Se los dije ese día. ¿Mm? Para mantener unida a la nación de Israel. Recuerdan que había ya se estaban por dividir. Bueno, muchos se estaban dividiendo, ¿no? Y también uno de los hijos hace lo mismo. Si tú lees el Génesis, Moisés relata la historia de Judá. Dice que Judá se aleja de la tribu de su padre Jacob, y hace una propia vida, dice, ¿no? Se casa con una mujer gentil, tiene su propia familia, etcétera, empieza una vida distinta. Ahora, recuerda que en esa época lo que más querían era levantar sus propias naciones, levantar sus propias comunidades o pueblos. Ahora, quiero que entiendas algo. No veas nación como algo que nosotros veamos como un país grande, grandote, inmenso. No, nación, amados hermanos, en el Antiguo Testamento, y el concepto de nación para un judío era un pueblo. Aquí, por ejemplo, podemos decir una zona, una urbanización pequeñita, ¿no es cierto? Entonces, veamos nación por eso. Por ejemplo, cuando Jesús dijo la gran comisión, id y predicar por todas las naciones, peculiarmente, ¿qué entendemos nosotros? Naciones, países. No, naciones son pueblos pequeños. Jesús les está diciendo, cada vez que caminen, cada vez que donde vayan a Judea, por todo Israel, hay pueblos pequeños. Y prediquen ahí, esas son naciones para ese contexto judío, son naciones pequeñitas, no son países como ahora, ¿no? Son naciones pequeñas, pueblos pequeños. Y eso era la cosmovisión de los hombres, levantar sus propias naciones. Por eso entiendes que en el Antiguo Testamento hay tantas cantidades de naciones. Por eso es que hay, porque cada hombre quería edificar, quería tener autoridad, quería tener primacía, porque recuerda que están en el periodo del patriarcado, ¿no? Ahora, es interesante porque cuando vimos el Génesis 15, amados hermanos, dijimos, pero ¿por qué Dios hizo eso? ¿Por qué Dios dice a Abraham, tu pueblo estará esclavizada? Y uno entiende el mensaje teológico de Israel y dice, si no era la esclavitud, si no era que hubieran estado ahí, se hubieran dispersado. Si hubieran dispersado, eso era más que seguro. Dios utilizó la esclavitud, Dios utilizó Egipto para mantener unida a su nación. ¿Te das de cuenta? Ese es el mensaje. Ahora, cuando vemos la historia de José, la historia es hermosa, sí, en cuestión literaria, pero en cuestión teológica, apuntando a la nación de Israel, sí también hubo un propósito. Y no solamente fue, como alguien dijo, utilizó Dios a José para que a través de José, Jacob y sus hijos descendieran a Egipto, y ahí se está cumpliendo los 400 años. Ahora, quiero que pensemos un momento, ¿ya? Pensemos un momento. Pensemos un momento. ¿Cuál fue la motivación más grande de Jacob para ir a Egipto? Respondan. ¿Cuál fue la motivación más grande de Jacob para descender a Egipto? ¿Mm? ¿El hambre? Eso. Si alguien me iba a decir es que amaba mucho a Jacob, mucho a José, se acercaba. Pero recuerden que estamos viendo algo ejemplar. Ahora, esto tiene que casar mucho, ¿sabes por qué? Por los 7 años. A ver, te lo voy a explicar. El libro resumido. José da la interpretación del faraón. ¿Te acuerdas de la novela de las 7 espigas que estaban por despejarse, las 7 espigas que tenían mucho fruto, las 7 vacas flacas, etcétera, ¿no es cierto? Y el resumen, ¿cuál es? 7 años de abundancia y 7 años de escasez, de hambruna. Ahora, esto es algo muy importante, porque ahí también estamos viendo la preservación de Israel. O sea, que Dios permitiera que la nación de Israel
descendiera a Egipto tenía dos propósitos. Uno, mantener la unidad. Y dos, preservarlos. Porque cuando empieza el relato, ¿cómo empieza el relato? Dice, llegó grande hambruna a la tierra, dice, ¿no ve? Una gran hambre, una grande sequía. Y dice que los hijos de Jacob fueron a Egipto porque Egipto tenía provisiones que ya José había almacenado juntamente con sus ayudantes, ministros, etcétera, que el faraón le había dado. Ahora, cuando él vuelve, va por segunda vez, esa es la historia de la familia de Jacob con José, vuelve Jacob, pero había un factor importante, el hambre. O sea, los 2 primeros años, Israel, Jacob, estaba permaneciendo, estaba comprando con el alimento que habían adquirido de Faraón, estaba manteniéndose Jacob como tribu en Canaán. No es cierto, pero hay una condición que dice José, dice, mira, yo no les voy a volver a dar comida y nunca van a volver mis rostros si no traen al hijo menor, a Benjamín, le dice, ¿no ves? Si traen a Benjamín, les voy a dar alimentación nuevamente. Y en esa segunda visita llevan a Benjamín y ahí ya José se revela, soy yo, lloran, hay un abrazo, José le dice a Faraón que son mi familia, que vengan, los trae. Pero ¿qué pasa después de eso? Mira, ahí la provisión de Dios también, porque había 5 años más por la hambruna. Y eran los 5 años peores, porque ¿qué entendía la gente? A ver, ¿qué entendía la gente? La gente o las naciones para ese entonces no tenían un concepto de decir, pues mira, 7 años va a durar la sequía, porque recuerden que estaban viniendo de 7 años de prosperidad, de abundancia, había mucho, ¿no? Pero ellos dicen, mira, compremos de Faraón. Y inteligente, esta es la parte interesante porque, ¿sabes por qué José era tan querido de Faraón? No solamente porque él estaba almacenando y estaba proveyendo a Egipto, sino porque él triplicó, cuatriplicó, hizo crecer no solamente el dinero del faraón, sino su territorio. Atiendo lo que te voy a decir. ¿Ya? Ahora, por eso esto te va a dar cabida para lo que viene en el Éxodo. No te pierdas esta parte. Mira, cuando los hombres venían, amados hermanos, cuando José venía, perdón, cuando venían a José, José cobraba dinero, no solamente lo que era justo, sino él, sabiendo la necesidad, él aumentaba todo eso. Ahora, las naciones que venían, como lo hicieron los hijos de Jacob, venían y compraban, pensando que un año o meses duraría todo esto, pero no sabían que iba a durar 7 años. Por lo tanto, el dinero se había acabado. El dinero se había acabado. No solamente de las demás naciones, sino de todo el mundo, en ese entonces, el mundo antiguo, que venía a José. ¿Y qué pasó ahí? Cuando el dinero se acaba, ¿qué crees que dan estas naciones a Egipto? Porque la hambruna tienen que comer. Dinero ya no hay, porque todos se lo han gastado comprando víveres, y José enriquecía la economía del faraón. Faraón se hacía más fuerte económicamente, pero el hambre continuaba. Faltaban 5 o 4 años más por cumplirse. Y dime tú, ¿qué crees que dieron las naciones a Faraón? Espero que hayan leído el Génesis. ¿Tierras? Eso, uno. Después, alguien dirá, ya sé, hermano, han pedido crédito. No, no había crédito ahí. Ya, no había crédito. A ver, ¿qué más? También han dado joyas, plata, oro, eso No, recuerda que ya se ha acabado el dinero, ya se ha acabado el dinero, ya se ha acabado las joyas, ya se ha acabado el lino, ya se ha acabado los Ellos perfumes, mismos, se acabó. Ellos Eso, ellos mismos se dieron para... exacto. Escucha lo que ve, para eso tienen que leer todo el Génesis. Ahorita estamos en el capítulo 47, ¿ya? Lean siempre el Génesis, ¿ya? Ahora, ¿qué estaba pasando? Se acabó el dinero y ¿qué hacen? Dice a José, para ese entonces ya está Israel ahí, dice, José, tenemos hambre, no hay plata, no hay dinero, todo hemos comprado. ¿Y qué hacen ellos? Por necesidad, ¿qué hacen? Te cedemos la tierra, los territorios, ¿y qué más? Te damos nuestro servicio. Pasaron a ser siervos de Faraón, muchos siervos.
¿no? De todas las naciones, y muchos de ellos van a aportar al engrandecimiento de la nación egipcia. Por eso es que fue muy importante José para el faraón. Por eso es que él tuvo una primacía importante por muchos años durante el gobierno del faraón, hasta que se levanta un faraón que no conocía la historia de José. ¿No es cierto? ¿Te das de cuenta? O sea, no era un hombre cualquiera tampoco. Pero mira algo muy importante en esta historia, porque Dios utiliza no solamente a un a un gentil, a un infiel, a un pagano que es Faraón, no lo utiliza solamente él, no lo utiliza a él solamente para cumplir sus propósitos mediante un sueño, sino ¿qué más hace? Castiga la tierra. O sea, Dios tiene el poder para hacer eso. ¿Para qué? Para que se cumplan sus planes. ¿Te das de cuenta? Al final, ¿quién siempre va a tener la primacía, la autoridad, la soberanía? Siempre la tiene Dios. Siempre la tiene Dios. ¿Te das de cuenta? Dios va a utilizar gentiles, naciones, la misma naturaleza, ¿para qué? Para encaminar su plan. ¿Te das de cuenta? Siempre Dios va a tener autoridad y soberanía en cada aspecto que él tiene, ¿no? Entonces, esa es la historia más importante, y aquí vamos a finalizar con lo siguiente. Atentos, porque esto va a dar cabida al Éxodo. Después de toda la historia, yo les animo a que investiguen, tremendo el reino que tenía este faraón. Ahora entiendes por qué cuando Moisés, en la época de Moisés, se hace aquí edificaciones, se hace por este lado imágenes, o sea, era vasto el gobierno de Egipto. Y una cosa más aquí entre paréntesis, Egipto es muy importante en la teología, en la escatología, por si acaso. Es muy importante. Es uno de los primeros gobiernos que van a dar cabida. Te lo voy a dejar así clarito, ¿ya? Para los que no han visto el video del anticristo y la marca de la bestia. ¿Te acuerdas cuando dice de los siete reyes, estas 7 cabezas son 7 reyes? ¿Te acuerdas esa escena del Apocalipsis 17? 5 de ellos han caído. ¿Te acuerdas de esa escena? Y faltan 2 y el octavo, dice, ¿no es cierto? Entre ellos está el reino de Egipto. Por eso, amados hermanos, no te pierdas el Génesis cada detalle. No veas el Génesis, qué bonito, mira este faraón, bueno, la ha premiado, pero ya pasó. No, Moisés está dejando una semilla para lo que va a ser después las naciones. Así que toma detalle de todo lo que te estoy diciendo. Así que yo me estoy acercando para que apuntes y te va a servir esto para lo que se va a continuar. Ahora, finalizamos este libro hermoso con la parte final. Alguien que me diga, la última pregunta, porque sé que están sufriendo mucho, alguien que me diga cuántas tribus tiene la nación de Israel. Piensen, porque alguien dirá 12, qué fácil, pero recuerda que es una pregunta retórica. ¿Cuántas tribus tiene la nación de Israel? 2. No. ¿Quién más? ¿Quién da más? Un hermano ahí puso que 10. No. Mayormente se maneja 12, ¿no es cierto? Pero aquí va a haber un punto muy importante, la bendición de los 2 hijos de José. O sea, se va a repetir el patrón. Isaac bendice al menor por encima del mayor, y Jacob también va a hacer lo mismo. Ahora, 2 cosas son importantes aquí, ¿ya? Con esto quiero enfrascarme, quiero cerrar esto. Cuando Jacob bendice a los 2 hijos de José, que son Efraín y Manasés, los toma por hijos. Quiero que me acompañes al capítulo 48, verso 5. José trae ante su papá, ante Jacob, a sus 2 hijos, a Efraín y Manasés. Efraín es el mayor, y mira, quiere que lo bendigan a tus hijos también. Pero escucha lo que pasa en esta escena. Mira, en el versículo 5, y ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés, estos son sus nietos, dice, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son. Como Rubén y Simeón serán míos. ¿Qué está haciendo ahí Jacob? Los está adoptando. Pero alguien dirá, hermano, ¿qué influye eso? Es una bendición normal. No, esto va a influenciar cuando vamos a llegar a la etapa del Éxodo, perdón, a la etapa de Deuteronomio y Levítico, porque se va a formar 2 naciones, perdón, una nación más de los hijos
de José. Por lo tanto, tribus, hablando por tribus, son 13 tribus, ¿no? Son 13 tribus. Son 13 tribus, pero de ellas uno diría, pero hermano, pero vemos 12 reparticiones, pero recuerda que la tribu de Levi no tiene parentela, no tiene tierra, ¿ya? Esto va a ser muy interesante porque hay una bendición a los dos hijos. Y tú vas a ver, cuando lleguemos a Levítico, a Deuteronomio, la tribu de Manasés. La tribu de Manasés. ¿Y acaso Jacob tuvo hijo de Manasés? No, no tuvo. Manasés fue su hijo. Ahora ya entiendes. Aquí Jacob, ¿qué está diciendo? Serán como mis hijos. Serán como mis hijos, ¿no? Los está adoptando. Y dice ahí más adelante, mira lo que dice el verso 6. Lo que dice el verso 6. Y los que después de ellos has engendrado, mira, tuyos son. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. ¿Qué está diciendo Jacob? Estos dos hijos que tú tienes, míos son, como Rubén y Simeón, son mis hijos, así ya son mis hijos, y tendrán heredad juntamente con sus hermanos. Y los hijos que te nazcan después de estos dos, esos son tuyos, le está diciendo. ¿Qué le está dando? Heredad. ¿Ya? Grábate muy bien eso. Cuidado que cuando lleguemos a Levítico o Deuteronomio, pasemos los otros libros del Antiguo Testamento, tú veas tribu de Manasés, y uno se rasca la cabeza y dice, ¿qué pasó aquí? Recuerda que Jacob está bendiciendo y está dando heredad a los hijos de José. ¿Ya? Qué interesante porque nuevamente la bendición cae al menor, ¿no? Qué interesante eso. Después de todo eso, Jacob bendice a sus 12 hijos. Puedes ver la bendición de cada uno. Ojo que la bendición no es primariamente a la persona, sino es en un futuro a sus generaciones. Y el Génesis acaba de la siguiente manera. Cuando Jacob muere, da las bendiciones y da la profecía de sus 12 hijos, bendice a sus dos nietos, los toma como hijos. Él muere y es enterrado juntamente con sus padres Abraham, Isaac y su madre Sarai, donde compró la parentela Abraham. Y él muere y hay un descontento, hay como que una intriga y los hermanos dicen, hermanos, recuerdan que los que le entregaron a José dijeron, ahora que nuestro padre murió, José nos va a matar, José nos va a expulsar, José nos odia porque le vendimos. Y rápidamente van donde José y José le dice, no hablen de eso. Él llora, dice, ¿no? El texto llora, él dice, todo quedó olvidado. Ustedes son mis hermanos. Y ahí se establece definitivamente la nación hebrea para que ahí se multiplique, y José muere y vuelve a dar la bendición y la promesa de Dios a Abraham en Génesis capítulo 15. Acompáñame en capítulo 50 del Génesis para finalizar hoy la muerte de José. Verso 18, 50, 18. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo ha encaminado a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa suya y de su padre, y vivió José 110 años, y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Menasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Está hablando de sus dos hijos, ¿no? Primerizos. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Obviamente José se está refiriendo no a ellos porque les dice, ¿no? Hermanos, cuando Dios les lleve a ustedes lleven mis huesos. Uno se pregunta y dice, pero si sus hermanos van a morir. Entonces, José, ¿qué está haciendo? Está hablando en un futuro.
no en un futuro, y el autor de los Hebreos también diría eso, ¿no? Por fe José reiteró la bendición de que Dios los iba a llevar a Canaán nuevamente, ¿no? Entonces, está hablando que en un futuro los hijos, los descendientes de los hermanos restantes saldrían de Egipto. Y Moisés pide que mis huesos sean llevados juntamente con ustedes para no estar en tierra gentil. La multiplicación continuaría, José muere y la nación hebrea se multiplica y se sigue multiplicando, como Dios dijo, muchísimos, ¿no? Como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Y con ese marco se abre el periodo del Éxodo. Así finaliza el libro del Génesis, amados hermanos. Entonces, les animo a que ustedes puedan a leer siempre el Génesis, resaltar cositas importantes de la vida de estos patriarcas, pero siempre tengan en cuenta que lo que va a marcar la vida de estos hombres siempre es la fe, ¿no? Ahora, en el sentido de la teología de la nación de Israel, siempre va a apuntar a algo de la nación de Israel. ¿Te has dado de cuenta, no? Tanto la vida de Abraham, de Isaac, de Jacob, apuntan a algo. Entonces, resaltamos lo importante del Génesis, las naciones, el comienzo de la nación de Israel, Dios permitiendo ciertas cosas como la esclavitud, permitiendo ciertas cosas como la usurpación de Jacob, permitiendo ciertas cosas como la esclavitud de José, pero al final, amados hermanos, José lo diría y lo será de una buena manera, ¿no? Ustedes han pensado en mal, pero Dios lo va a tornar en bien, ¿no? Entonces, al final, ¿qué se cumple? La voluntad de Dios, ¿no? Entonces, uno puede pensar, qué triste historia, lo que pasó con Abraham, lo que pasó con Jacob, lo que pasó también con José, pero al final Dios tiene la victoria. Dios tiene siempre el control. Y Moisés, mira, eso es lo que quiere transmitir a los judíos. ¿Recuerda quiénes son los primeros lectores? Los que están a punto de combatir para tomar Canaán. ¿Qué les está transmitiendo Moisés? Tenemos un origen, tenemos a Dios de nuestro lado. ¿Y qué más? Dios tiene un propósito, Dios nunca nos va a dejar. Eso queda. ¿Confianza para qué? Para afrontar las batallas, para afrontar las guerras, ¿no? Entonces, Génesis va a darte eso, esperanza y aliento para lo que se viene. Y aunque veamos que las cosas están mal, Dios tiene un plan. Dios tiene un plan mucho mejor que muchas veces no lo vamos a entender, pero al final Dios tiene un plan que se va a culminar y cuando llegue eso tú vas a decir, ahora entiendo que Dios, sus planes son perfectos, ¿no? Entonces, todo eso nos ha dejado el Génesis. Para mí ha sido un placer estar con ustedes estas 10 reuniones, estas 10 lecciones donde hemos tocado puntos claves del Génesis. Espero que te hayan apoyado, ayudado estas reuniones y lo que hemos tocado hasta el día de hoy. No te pierdas la apertura del Éxodo, donde veremos muchas cosas, veremos las 3 partes en las que se divide el Éxodo, hablando de la nación de Israel. No te pierdas el Génesis, amado hermano, del Éxodo, perdón. Sin más, me despido. Que la gracia, que la paz y la misericordia sea con todos ustedes, amados hermanos. Dios me los bendiga. Bendiciones. Bendiciones. Gracias.